Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 73, donde retomaremos nuestro tema del mundo griego. En esta ocasión te platicaré sobre la Gran Guerra del Peloponeso, desde sus causas, desarrollo y sobre todo pues de la decadencia de la democracia de las ciudades-estado griegas. Pero antes de continuar, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos y califícanos en Spotify, iVoox, Google Podcast o en cualquier plataforma de audio. Además, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para que estés al pendiente de nuestro contenido. Y además, pues te agradecemos por darle play a este tu podcast. Ahora sin más, la Guerra del Peloponeso. En las décadas posteriores de la derrota de los persas, el mundo griego se dividió en dos: Esparta y su Liga del Peloponeso, y el Imperio Marítimo Ateniense. En su obra clásica, Historia de la Guerra del Peloponeso, el gran historiador griego Tucídides señaló que la causa fundamental y de largo alcance que provocó la Guerra del Peloponeso fue el temor que Atenas y su imperio inspiraban a Esparta. A continuación, te dejo una cápsula sobre Tucídides y la Guerra del Peloponeso. En su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides brindó una detallada narración de los orígenes, desarrollo y efectos de la Gran Guerra del Peloponeso. Tucídides fue un general ateniense, al que se le desterró de Atenas por no haber logrado la victoria en una importante batalla contra los espartanos. Casi en el comienzo de su historia, analiza el significado que esta guerra tuvo para los griegos y su causa subyacente. A continuación, un pequeño fragmento de la historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. La mayor guerra del pasado fue la Guerra Persa. Sin embargo, en esta guerra, la decisión se alcanzó con rapidez como resultado de 2 batallas navales y otras 2 en tierra. Por otro lado, la Guerra del Peloponeso no solo se prolongó por mucho tiempo, sino que a lo largo de su curso causó sufrimientos sin precedentes a la Hélade. Nunca antes fueron capturadas y luego devastadas tantas ciudades ni por ejércitos extranjeros ni por las propias potencias helenas. Nunca antes hubo tantos exiliados. Nunca tantas pérdidas de vidas, ni en otras guerras, ni en revoluciones internas. Las viejas historias de prodigios pasados de las que no se habían encontrado gran confirmación en la experiencia reciente, ahora se hicieron creíbles. Por ejemplo, extensas áreas se vieron afectadas por violentos terremotos. Ocurrieron eclipses con más frecuencia de la hasta entonces registrada. En varias partes del país hubo terribles sequías seguidas de hambruna y vino la plaga, que produjo más daño y destruyó más vidas que casi cualquier otro factor. Todas estas calamidades se cebaron sobre los helenos tras el estallido de la guerra. La guerra comenzó al romper los atenienses y los peloponesos la tregua de los 30 años, establecida después de la toma de Eubea. En cuanto a las razones por las que rompieron la tregua, me propongo, en primer lugar, hacer un recuento de las causas de queja que cada parte tenía contra la otra, y de las instancias específicas en que sus intereses chocaban. Esto es, con el propósito de que no quede la menor duda en la mente de nadie sobre qué fue lo que causó que esta guerra se abatiera sobre los helenos. Pero, en mi opinión, lo más probable es que estos argumentos encumbran la verdadera razón de la guerra. Lo que hizo inevitable la guerra fue el crecimiento del poder ateniense y el temor que esto provocó en Esparta. Pues bien, ahí vieron un poquito y escucharon un poquito sobre este fragmento de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, ese gran, podemos poner como el segundo padre de la historia, después de Heródoto, en donde pues nos mencionan estas cosas. En este fragmento me pareció interesante que pusiéramos atención en por qué se considera también a Tucídides como el padre de la historia. Bueno, pues por estas cosas que él colocaba
ahí para ver cuáles son las causas de la historia o de los sucesos. Él, además de ver las causas políticas, bueno, fue pertinente el ver que las consecuencias y causas de las calamidades de esta guerra, pues ahí enlistó, además de las obvias, pues la plaga, los eclipses, empezó a colocar distintas cosas que no solamente se invita a ver lo político, sino las demás causas o consecuencias que tuvo esta gran guerra. Por lo tanto, por ese tipo de pensamiento, pues algunos me lo mencionan como el padre de la historia o el segundo padre de la historia. Entonces, va ahí bastante interesante. Bueno, pero siguiendo con nuestro hilo conductor, ¿cuáles son las causas de la guerra del Peloponeso? Bueno, las causas inmediatas fueron los conflictos ocurridos entre Atenas y Corinto y entre Aqueia y Megara. Cuando estos dos aliados de Esparta amenazaron con retirarse de la Liga del Peloponeso, si esta no lo respaldaba, entonces los espartanos enviaron un ultimátum a Atenas. Si los atenienses no daban marcha atrás entre sus disputas con Corinto y Megara, habría guerra. Los atenienses rechazaron la veniencia, pues cuando Pericles los convenció que la aceptación del ultimátum de Esparta sería admitir que este poder, o que estos, Esparta, era el poder dominante de Grecia. Entonces, básicamente, no le iban a hacer caso a Esparta, porque eso indicaría que ellos eran más poderosos. Y como todo, no sé si ustedes compartan esta opinión, pero las guerras comienzan siempre con estupideces, y este es un ejemplo. Por orgullo, por no entender al otro, por autoproclamarse como el gran orquestador de un grupo, eso hace que haya diferencias. Y eso es quizá parte de nuestra naturaleza humana. Al comienzo de la guerra, las dos partes, imagínense esto, creían tener estrategias ganadoras. ¿Cuál era el plan ateniense? Bueno, se basaba en la marina de guerra, cosa que, como vimos en la guerra contra los persas, le había funcionado y esto lo quería replicar aún más. A los ciudadanos de Ática se les trasladó dentro de las murallas protectoras de Atenas y del puerto de Pireo. El imperio de ultramar y la armada los abastecerían. Pericles sabía muy bien que una batalla terrestre, cuerpo a cuerpo, los vencerían los espartanos y sus aliados. Obviamente, recordando un poquito pues, toda esta historia de los espartanos, tenían la fama de ser muy buenos guerreros, por tanto sabía Pericles que en una batalla cuerpo a cuerpo, pues jamás le iban a ganar a los espartanos y sus aliados. El plan espartano, por otra parte, era precisamente esto: invadir el Ática y arrasando los campos y huertos, esperando a que los atenienses mandaran a su ejército a combatir fuera de las murallas. Entonces, ahí cada uno sentía que era su estrategia. Pericles estaba convencido de que Atenas estaría a salvo dentro de sus murallas, por lo que decidió enviar incursiones marítimas que asolaran la costa del Peloponeso. Sin embargo, en el segundo año de guerra, una plaga devastó a la ciudad de Atenas y acabó con la tercera parte de su población. Pericles mismo murió ahí en el año del 429 a.C., lo cual significó una pérdida terrible para Atenas. Y ante ello, bueno, esta plaga, ¿qué tipo de plaga cayó? Bueno, para ello, pues te dejé una cápsula de ¿qué es esta plaga? Porque la vas a encontrar así, pero ¿qué plaga cayó? Entonces, vayamos a la cápsula. La misteriosa peste de Atenas. Este es un artículo escrito por Cristina de Martos, en el cual dice lo siguiente. El final de la era de Pericles fue un periodo agitado en la antigua Grecia. En el 431 a.C., Atenas y Esparta se batían en la guerra por el control del Mediterráneo, y una extraña epidemia, la llamada peste de Atenas, acabó con un tercio de la población de la polis, marcando así el devenir de las guerras del Peloponeso. Científicos de la Universidad de Atenas han desentrañado ahora las claves de esta plaga que acabó con la vida de alrededor de 300,000 personas.
La peste de Atenas fue en realidad una epidemia de fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria denominada Salmonella typhi. Jamás se vio en parte algún azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Así describía Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso, la plaga que asoló Atenas desde el 430 hasta el 426 a.C. Y bueno, aquí, imagínate, 4 años de peste o de epidemia. En 1994, un equipo de arqueólogos descubrió en el cementerio de Kerakeimikos de Atenas una tumba que contenía al menos 150 cuerpos. Junto a ellos se encontraron vasijas y otras ofrendas funerarias que fueron datadas en el 430, periodo que coincide con el retrato de Tucídides. Los autores del estudio analizaron los restos encontrados para determinar qué enfermedad fue la que azotó la polis griega y se llevó por delante la vida de tantos atenienses, incluido el mismísimo Pericles. Violentos dolores de cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, sufusiones de sangre en garganta y lengua. El cuerpo se ponía de color lívido hacia rojo y aparecían pústulas y úlceras. La inquietud se hacía intolerable y morían al 7º o 9º día. Si sobrevivían este tiempo, aparecerían extenuantes diarreas que terminaban con la vida del enfermo. Algunos escapaban vivos, pero perdiendo los ojos o los dedos de las manos y pies. Los síntomas de la enfermedad descritos por Tucídides han suscitado numerosas teorías acerca de la naturaleza de la enfermedad. Los científicos han enunciado a lo largo de la historia hasta 28 hipótesis distintas al respecto. Para comprobar cuál de ellas era la acertada, el primer paso del estudio consistió en la amplificación de secuencias de ADN pertenecientes a distintos agentes infecciosos. Yersinia pestis, responsable de la peste, Yersinia purpurescens de tifus, Bacillus anthracis del anthrax, la Mycobacterium tuberculosis o la tuberculosis, el virus de la peste bovina y de la peste Bartonella enceladea, de la enfermedad del arañazo de gato. Fueron los microorganismos amplificados. Este material genético fue comparado con los fragmentos de ADN extraídos de los cuerpos de Kerakeimikos, pero no se encontraron coincidencias. Sin embargo, en el 7º intento, algunas secuencias del ADN de la Salmonella typhi fueron identificadas en la pulpa dental rescatada de los restos de la tumba. En conclusión, los resultados de este estudio señalan que la fiebre tifoidea como causa probable de la plaga de Atenas, señala el estudio publicado en la International Journal of Infectious Diseases, considerado la superpoblación y condiciones de insalubridad que se daban dentro de los muros de la sitiada Atenas. Una epidemia de tifus podría haber sido la causa de este desastre. Bueno, pues como viste ahí en esta cápsula, pues una epidemia, una de las grandes epidemias de la antigüedad azotó a la ciudad de Atenas, que evidentemente quizá por la sobrepoblación, la insalubridad de aquella época, pues hizo que pues poco a poco lo que pensaban que los iba a proteger, poco a poco los fue dañando. Pero bueno, continuemos con nuestro hilo de la narración. El poder pasó a manos de Cleón, líder del partido que estaba a favor de la guerra, y opuesto a lo que decía Nicias, cabeza de la fracción conservadora a favor de la paz. A pesar de las bajas causadas por la plaga, los atenienses se enfrascaron en una lucha que atestiguó numerosos ejemplos de inútil destrucción. Cleón logró cierto éxito para los atenienses. Brasidas resultó ser un general dinámico para los espartanos. En la batalla de Anfípolis, en el 422, ambos líderes murieron y el nuevo líder ateniense Nicias negoció la paz de Nicias en el 421. A pesar de que ambas partes se comprometieron a conservar la paz por 50 años, la tregua en verdad no resolvió los problemas que causaron principalmente la guerra. Solo 6 años después de convenir una tregua de 50 años, dio inicio a la segunda etapa de la guerra. Esta fase la empezó Alcibíades, un sobrino de Pericles, elegido para el cargo del general en el 420. Demostró ser una mala elección debido a su imprudencia y a su egoísmo. En el 415 convenció a los atenienses de invadir la isla de Sicilia, argumentando que su conquista daría a los atenienses una gran fuerza para soportar la carga de una guerra prolongada.
Sin embargo, la expedición fue infausta. Alcibíades mismo fue depuesto del liderazgo de la expedición, imputándosele el cargo de profanar los misterios religiosos. Sin esperar a que se juzgase, huyó hacia Esparta y les aconsejó cómo derrotar a los atenienses si solicitaba la ayuda de Persia y si conseguían reunir una marina con barcos y dinero, proporcionándole así a los persas. Al final, los espartanos siguieron estos consejos. Mientras tanto, los atenienses continuaron con su política hacia Sicilia. En el 415 a.C. se envió una gran expedición que constaba de 5.000 hoplitas y se reforzó 2 años después con un mayor número de atenienses y aliados. Todo esto fue en vano. Los atenienses lograron tomar Siracusa y fueron capturados en su retirada. Todos los atenienses fueron asesinados o vendidos como esclavos. Esta terrible pérdida sufrida en Siracusa tuvo repercusiones internas inmediatas. Se debilitó a la democracia y estableció de forma temporal una oligarquía aristocrática. A pesar del desastre, los atenienses se negaron a rendirse, de modo que reclutaron nuevos ejércitos y fletaron sus naves. Sin embargo, el golpe final llegó en el 405, cuando la flota ateniense fue arrasada en Egospotamia, en el Helesponto. Atenas fue sitiada y se rindió en el 404. Sus murallas finalmente fueron derribadas, la armada se desbordó y el imperio ateniense fue destruido. Por fin, la Gran Guerra llegó a su fin. Y bueno, amigos, después de esto, ¿qué sucedió con Grecia, con toda esta zona del Mediterráneo? Bueno, en los siguientes 70 años de la historia de Grecia, es una continua narración de batallas entre los griegos, en las que el liderazgo pasaba de Esparta a Atenas y a un nuevo poder griego, la ciudad del estado de Tebas. Tras la derrota de Atenas en el 404, los espartanos establecieron su control sobre Grecia. Se disolvió el imperio ateniense. Las oligarquías encabezadas por decarquías locales, consejos formados por 10 hombres, o la cooperación de las guarniciones espartanas, tomaron el control de los estados liberados del imperialismo ateniense. Sin embargo, el control oligárquico resultó ineficaz, sobre todo en Atenas, donde la facción oligárquica gobernante, compuesta por 30 miembros, impuesta por los espartanos, se ganó el mote de los 30 tiranos, al ejecutar alrededor de 1.500 de sus adversarios demócratas. Esto provocó la reacción que condujo al restablecimiento de su democracia en el 403. También reconstruyeron su armada y de nuevo se convirtió en una fuerza importante del mundo griego. Con objeto de mantener su recién organizado liderazgo en los asuntos griegos para poder volver a imponer su control sobre los estados griegos de Asia Menor Occidental, los espartanos, bajo la dirección de Ageslao, condujeron la incursión en Asia Menor en el año 396. Pero los persas habían aprendido de las lecciones de la política griega y ofrecieron apoyo financiero a Atenas, a Tebas y a otros estados griegos para que se pusieran al poder espartano en el interior de Grecia, con lo cual inició otra nueva guerra, la Guerra Corintia, en el año 395 y 387. Esta guerra terminó cuando los estados griegos, exhaustos por las batallas, aceptaron la paz del rey, dictada por el gran rey de Persia. La ciudad-estado de Tebas, ubicada en Beocia, al norte de Atenas, comenzaba ahora a ejercer la influencia. Bajo su líder, Epaminondas, los tebanos vencieron de manera drástica. El ejército espartano declinó y fue reemplazado por el ascenso de los tebanos. Pero el poder tebano tuvo una breve duración. Tras la muerte de Epaminondas en la batalla de Manitea, en el año 362, los tebanos ya no pudieron ejercer su dominio en la política griega. Sin embargo, los estados griegos continuaron con sus pequeñas rencillas, al parecer ajenos a un peligro creciente en el norte, donde el rey Filipo II de Macedonia desarrollaba un estado unificado, que pondría fin a las luchas fratricidas de los estados griegos, imponiendo la autoridad en Macedonia. Y bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio. Pues bien, dime qué te gustó del programa, de este pequeño episodio de la Guerra del Peloponeso. ¿Qué similitudes tienes con esta guerra, con las que suceden a lo mejor en el siglo XX o en el siglo XXI? ¿Crees que a lo mejor el egoísmo entre una sola región de quererse imponer porque se salen o no, porque quién entra a ese grupo o no? No sé amigos, pero me hizo recordar el releer esta guerra, la Guerra del Peloponeso, pues
con sus obvias características y diferencias, pero me hizo pensar en la guerra de Ucrania, cómo estas potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, están decidiendo quién entra o quién sale de la OTAN o por qué él y por qué no otro. Y al parecer esto está sucediendo en la Liga del Peloponeso. ¿Quién iba a entrar? ¿Por qué iba a comerciar con Atenas? Es decir, dominar al otro por dominarlo. Porque mostrar ahí un poderío en contra del otro. Entonces creo que esa facción humana no la hemos podido controlar del todo. Nos sigue pesando mucho en el nivel psicológico el no poder entendernos con el otro. Pero bueno, cuéntame o déjame ahí en los comentarios qué opinas sobre esta guerra, si hay algún parecido con lo que estamos viviendo en la actualidad o no, o Leo, estás completamente loco, no tiene nada que ver. Bueno, déjamelo saber en las redes sociales de Repensar la Historia. Te recordamos que pues también ahí está nuestras láminas sobre este episodio. Y bueno, pues vamos a estar a continuación. El siguiente capítulo de Grecia tiene que ver ya con la vida cotidiana. Vamos a alejarnos un poquito de las batallas y vamos a meternos en esta parte de la vida cotidiana, de las artes, de la literatura, de este gran mundo griego clásico, que a pesar de las guerras brindó varios latidos de filosofía, arte, incluso de cositas que hacemos en el mundo occidental que todavía nacieron, que en la actualidad aún repetimos y que nacieron en el mundo clásico. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Bueno, pues sin más, me despido y te recuerdo que siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Historia y nos vemos en otro episodio.